Siguiente punto. Sí, correcto. Aprobación del expediente de licitación del servicio de gestión y explotación de hotel-restaurante denominado Pou de la Neu, situado en el Alto de la Carrasqueta, procedimiento abierto a tramitación ordinaria. Pues María, como concejala de Turismo, tienes de nuevo la palabra para explicarnos el fondo de esta cuestión que estamos tratando hoy, que se trata de sacar a licitación y explotación el Hotel Pou de la Neu. Bueno, buenos días. Hoy se presenta a aprobación el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del Hotel-Restaurante Pou de la Neu. El contrato que hoy se presenta al Pleno sigue una dinámica distinta a los contratos que aquí se suelen presentar. No es un pliego por el que el Ayuntamiento pague por los servicios prestados, sino todo lo contrario, que el Ayuntamiento será el receptor de ese canon que oferte el adjudicatario en su proposición económica como contraprestación. Esta peculiaridad implica una preparación del contrato distinta, en la que los técnicos del Ayuntamiento han tenido que solucionar todos los aspectos diferenciadores en este pliego, hasta incluso debido a exigencias de la ley, como sabéis, se ha tenido que contar con un informe externo, elaborado por un economista profesor de la Universidad de Alicante, especializado en estudios de viabilidad. Tras todo este trabajo, se presenta un pliego regulador para el Hotel-Restaurante Pou de la Neu, muy trabajado, participado por todos los partidos políticos de la corporación, que recoge todos los aspectos considerados por los partidos políticos, es decir, que se os ha dado la máxima participación y transparencia en el proceso de redacción de los pliegos que aquí hoy se presentan. Con un total de 345 puntos, 240 corresponden al proyecto de gestión que el licitador presente, sobre servicios de recepción, equipamiento, restauración, ocio, etc. 60 corresponden al canon ofertado y 45 a las mejoras en las instalaciones. Reparto de puntos que refleja la importancia que tiene para el equipo de gobierno la buena gestión que se haga en el Hotel-Restaurante Pou de la Neu. Se busca apostar por una imagen de calidad que perfectamente complementará con una marca ciudad, arropada por unos servicios de calidad y prestigio que lleguen a ser reconocidos en el medio plazo. Para conseguir este objetivo se siguen las consideraciones reflejadas en el informe de viabilidad anteriormente citado. En estas consideraciones se afirma que como mínimo el tiempo de concesión deben ser 4 años y se ha elegido la fórmula de 4 años más 1 más 1, es decir, hasta 6 años con renovaciones anuales a partir del 4º año, que pasarán por pleno. Por el lado del canon, el informe de viabilidad establece que un importe elevado desincentivaría la presentación de propuestas por parte de posibles adjudicatarios o bien a que los mismos adjudicatarios no tuvieran incentivos a invertir las cantidades necesarias para un desarrollo óptimo del proyecto. Es por ello que, siguiendo estas indicaciones, se opta por un canon mínimo de 600 euros mes. Todo esto teniendo en cuenta las ventajas que un proyecto exitoso puede tener para nuestro municipio. Así, acabo de hacer un pequeño resumen con los principales aspectos del pliego y ahora, pues, con el resto de intervenciones iremos ampliando. Muchas gracias. Gracias, María. Pues abrimos el turno de intervenciones. ¿Alguien quiere coger la palabra? Sí, Joan. Sí, jo de destacar d'este ple que per fer avui l'aprovarem. Un ple que apareixia, com ja he dit en reiterades ocasions, en premsa, que ja estava preparat quan no era cert. També destacar que un ple que ha tardat més d'un any en redactar-se, amb només 3 reunions realitzades i l'última el dijous passat. Jo considero que no ha sigut una bona gestió. Unes reunions a les quals jo he assistit a totes i he preguntat i a més he aportat les meves consideracions, per molt que es diga que no soc res col·laboratiu. Perquè fa el ple en si, com ja vaig transmetre en les reunions, estic en desacord en el cànon que es demanarà. Com vaig dir, jo hauria indicat un poc més de cànons, però no vaig a bloquejar aquesta licitació. Però sí que he dit que al mateix temps vigilaré que no es torni a repetir els reiterats incompliments que van tindre en l'anterior plec. Per tant, no bloquejaré este plec.
Molt bé, continuem. ¿Alguna intervención más? Sí. Javier. Bueno, ya he hecho mención antes al tema de la lentitud del proceso administrativo. Al fin y al cabo es un pliego técnico con las condiciones que han habido y que de alguna forma, bueno, me remito un poco a la pequeña polémica al respecto de la última rapidez que ha habido para la aprobación. Yo creo que es importante que salga lo antes posible, porque al fin y al cabo no dejemos de pensar que la inversión ya está realizada y que lo que es necesario es abrir el POU lo antes posible. La inversión realizada a lo cual quiero hacer alusión, desde el Grupo Municipal Ciudadanos entendemos que la inversión realizada previa al pliego ha sido altísima, del orden de los 140.000 euros, y seguramente viene denotada de una falta de control del anterior propietario por el anterior equipo de gobierno, que ha hecho que no controlar las inversiones que tenía que haber realizado durante la gestión de su propio contrato, del anterior propietario me refiero, pues haya hecho que esta nueva corporación haya tenido que gastar esa cantidad de dinero para volver a hacer que el edificio sea útil. Y finalmente quería también hacer mención al tema del canon. El tema del canon también viene repercutido directamente con el tema de la inversión. Que hayan habido esa inversión tan importante, nosotros ya hemos trasladado el tema en las reuniones que han habido al respecto. De hecho, es el tema más importante que hemos trasladado. El resto, básicamente, son temas puramente técnicos en los cuales podíamos intervenir poco. Desde aquí agradezco el tema de la información. También puntualizo el tener la información y participación de esa información es de agradecer, pero eso no significa que sea consensuado. O sea, significa que se presenta un documento que nosotros al final tenemos que aprobar o no, y que bien es cierto que la información es de agradecer, y en ese sentido nosotros así lo hemos hecho. De hecho, Ciudadanos ha planteado una cosa que no se ha recogido, por lo tanto, que es el tema del canon. Vuelvo a él. Un canon tan bajo, desde nuestro punto de vista, está en desacuerdo en poder reactivar la inversión privada en la zona, precisamente por una sencilla razón. Nadie es capaz de realizar una inversión de parecidas características, de abrir otro hotel, cuando alguien con una inversión tan alta por parte de un servicio público luego tiene un canon tan bajo. Entonces la competencia es prácticamente imposible para una inversión del índole privado. Por lo tanto, nosotros en ese sentido no vamos a apoyar el pliego, precisamente porque no se ha recogido la más importante de nuestras propuestas, que es la subida del propio canon, y lo que sí que no vamos a hacer, lógicamente, es bloquear el proyecto, porque entendemos que después de la inversión realizada, que ha salido de las arcas de todos los gijonencos, hay que abrir el POU de la NEU lo antes posible para reactivar el servicio. Muy bien, gracias, Javier. ¿Algún grupo más quiere coger la palabra? Fuensanta. Sí, gracias. Bueno, yo primero puntualizarle a María alguna cosa. La primera reunión la hicimos el 17 de mayo del 2017, si yo no recuerdo mal. Y la siguiente información sobre el POU de la NEU la tuvimos hace muy poquito, el 18 de febrero, por un correo electrónico. No, Sí, sí, María. Sí, hemos tenido 4 reuniones, Fuensanta. No puedes decir del 17 de mayo a febrero. Para puntualizar el pliego, sí. Con 3 días, María, para opinar sobre el pliego. Yo creo que eso no es motivo suficiente para que nosotros no permitamos que, cuando se dice que se retrasa porque se lleva a consenso, y el consenso retrasa, como se dijo en el último pleno que tuvimos el mes pasado. Esa es una opinión personal. Igual el resto del plenario opina otra cosa. El que se tarde porque se consensúa es algo que tampoco compartimos, porque lo que hacemos no es consensuar. Opinamos sobre un pliego del que vosotros tomáis aquello que consideráis conveniente y rectificáis, y lo que no se sigue quedando igual. Consensuar, hasta ahora, en este plenario solamente se ha consensuado el pliego de condiciones de la basura. Es lo único que se ha consensuado, porque nos sentamos en una mesa, debatimos y llegamos a un acuerdo intermedio.
cediendo unos y cediendo otros con arreglo a las exigencias. Y eso sí que es consensuar. Llegar a un acuerdo antes de aportar una documentación a una votación. Esa, si quieres, pues también es una opinión personal que se puede o no compartir. Pero eso es lo que se define por consensuar. El resto es pues, aportar opiniones, nada más. Nosotros ya en la primera reunión dijimos que el canon que se estaba estableciendo era poco más o menos que el alquiler de un piso. Y esto no es un piso, esto es un hotel. Esto es un hotel, sí, es el alquiler de un piso, María. En algunos sitios mucho más caro un piso que el canon que establecemos aquí. Y esto es un hotel. Y la persona que quiera abrir un negocio, que es un hotel, tiene que tener claro que necesita una inversión importante, que esto no es de gratis. Y menos cuando, conforme acabáis de comentar, se ha hecho una inversión de 140.000 euros. Con el canon que hemos establecido solamente se recuperará la inversión hecha, sin contar las modificaciones y el mantenimiento que se tenga que hacer en ese periodo de tiempo de 6 años. 140.000 euros es el canon establecido, más o menos. 10.000 euros más, 10.000 euros menos, no es más. Por otra parte, el contrato de 6 años... ya comentamos en su día y hemos seguido comentando hasta la última aportación de opiniones, que es muy breve, porque para que un contratista amortice la inversión que se le está pidiendo en este pliego de condiciones, pues en 6 años me parece que lo tiene muy, muy complicado. Porque, entre otras cosas, el hotel no está activo. Una cosa es coger un negocio que está en plena actividad y otra cosa es hacerse cargo de un negocio que prácticamente va a empezar desde cero. Entre otras cosas, he visto yo, si no hay alguna modificación de última hora, que se le piden inversiones importantes como la modificación del aseo de la planta baja, que prácticamente hay que hacer nuevo, y es una de las cosas que además más puntúa en este pliego. Por supuestísimo que no vamos a bloquear, no nos vamos a negar a que si hay suerte y alguien consigue admitir este pliego de condiciones, pues que se ponga en marcha el POU de la NEU. Consideramos que llevamos mucho retraso y que es una lástima que esa inversión se esté malgastando. El estar cerrado no beneficia a nadie, y menos al ayuntamiento de este pueblo, que es el que está invirtiendo el dinero en su mantenimiento. Nada más, simplemente pues que tengamos suerte, que liciten muchos y que alguno de ellos consiga hacerse con esta importante para nosotros obra. Gràcies, Fuensanta. Mariví, vols agarrar la paraula? Sí, gracias. Desde Mesisona, a pesar del no a la urgencia, entendemos que lo que hace falta es que pronto se licite el POU de la NEU. Lleva 2 años cerrado y está perdiendo valor día a día, y por lo tanto no vamos a bloquear la licitación, así que nos abstendremos. Muy bien, Mariví. Ahora, María. Sí. No sé por dónde empezar, pero bueno, con el tema que habéis comentado del control del anterior adjudicatario, no sé qué, como todos sabéis, quiero recordar que era otro tipo de pliego basado en un contrato mercantil, no es administrativo como ahora. Vosotros conocéis el tipo de pliego que es ahora, o sea, que estamos presentando, y el tipo de pliego anterior, que tenía un periodo de concesión muy largo, por lo tanto también no permitía el control por parte del ayuntamiento, y en eso, en muchos, aunque Fuensanta haya comentado lo del periodo, yo creo que Ciudadanos, Compromís, Mesisona está a favor de que fuese un periodo más corto y que pasase por revisiones en el Pleno para controlar esa gestión. Por lo tanto, este pliego tiene mecanismos de control y disolución que son mucho menos robustos que el que se presentó hace 15 años para el anterior adjudicatario, y eso lo sabéis todos. Entonces, eso con respecto al anterior.
Con respecto al tiempo que se ha tardado, en primer lugar, desmentir totalmente, Fuensanta, que desde mayo hasta ahora no hayas tenido ninguna información, porque digo que se han hecho 4 reuniones y se han enviado muchos correos electrónicos. Y yo te he llamado por teléfono también en alguna ocasión, como fue el jueves pasado. Entonces, no me digas que no tienes la información. Igual que yo tengo vuestro teléfono y vuestro email, vosotros también tenéis el mío. Entonces, un poco hablando del tiempo, como he comentado antes, ha sido un proceso muy distinto en el que se han implicado técnicos desde Oficina Técnica de Secretaría de Desarrollo Local de Turismo. Es un documento con una carga interdisciplinar dentro del Ayuntamiento muy importante. Además, por exigencias de la ley, como he comentado anteriormente, se requería un informe de estimación de gastos e ingresos que ha retrasado 2 meses la redacción de los pliegos. Lo sabéis bien porque se os ha convocado a 4 reuniones, 2 previas al informe económico y 2 posteriores al informe económico, y otros tantos correos electrónicos, muy largos todos ellos, porque me he pasado más de 1 hora redactándolos, con todas las explicaciones y pasos que íbamos dando. No te rías, Fuensanta, porque es así. Claro. Y si quieres los imprimes y los vemos. Si me río de que estés 1 hora. Pues es que uno cuando escribe cosas... De que un concejal diga que está 1 hora redactando. Fuensanta, un correo electrónico, ¿sabes? Jo vas a demanar-vos, per favor, que no discutiu. Val? Aleshores, continuem debatint i respetem els Para temps de escribir un paraula. correo electrónico, no sé cuántos escribes, pero no he sido un correo electrónico rápido de esto es lo que tenéis, no. Me he trabajado y mucho toda la información que os he dado. Así que hemos participado, hemos trabajado con total transparencia, consenso, aunque vosotros digáis que no ha habido consenso, porque sí que lo ha habido, porque consenso tampoco es sentarse en una mesa y decir, yo lo que quiero es que sea el canon más alto. Pues no, eso no es consenso tampoco. Me habéis aportado cosas y puedo deciros de cada uno de los partidos políticos lo que habéis aportado. Porque Javier, te recuerdo que con el tema del idioma también hemos cambiado cosas en el pliego. Con el tema del castellano y el valenciano. O sea, que no digas que lo único que has aportado era el tema del canon y no se te ha hecho caso. No es así, porque con el tema del idioma también se te ha hecho caso. Entonces, os he llamado, se ha tardado más o menos, pero ninguno de vosotros puede decir que no se haya dado participación. Eso me voy yo súper tranquila. Decís que yo reitero lo de que si hubieseis venido más a las reuniones, pues sí, si hubieseis venido más a las reuniones y contestado más ágiles a los emails, porque en el último hasta tuve que poner también una fecha y decir, voy a coger las aportaciones hasta el día tal. Y aún así me llegaron aportaciones después de ese día. Entonces, pues me quedo con esa sensación de que consenso no es solo que el equipo de gobierno tenga que ceder, sino que cuando uno se sienta a una mesa, pues también tiene que ceder. Con respecto al canon que se ha hablado, el pliego recoge un canon que se optó por él en una reunión concretamente para eso, en la que se asistió Maribí, Joan y yo. Concretamente en esa reunión estuvimos toda la reunión, ¿es así, Maribí? Sí. Hablando del canon, toda. Y con su correspondiente email después de decir, pues he hablado esto. También decir, como me comentaste, Javier, en la reunión del jueves pasado, que no hubiese una comparativa de un precio de mercado a un precio que estipula el informe. ¿Cuándo recibiste ese informe? Lo recibiste, el informe final, porque un borrador se recibió antes, el 23 de noviembre. Del 23 de noviembre hasta el jueves pasado no eres capaz de decirme, María, echo de menos que no haya esta comparativa, porque a mí me gustaría tener esta información. Y yo, sinceramente, el redactor seguro que no hubiese tenido ningún problema en hacer una tabla comparativa. Entonces, el jueves pasado, cuando ya están los pliegos finalizados después de 4 reuniones, me digas que es que no ves el canon porque no hay una tabla comparativa. Pues chico, me lo hubieses dicho antes. Perdón, ha sido la expresión. No, tranquila, ahora te contesto. No te preocupes. Así que por nuestra parte hemos seguido las directrices de un informe profesional
en la que aún estipulaba un canon inferior, pero en esa reunión decidimos subirlo porque Joan era partidario de un canon más alto y Mesisona y PSOE de un canon más bajo. Y en esa reunión se dijo, bueno, pues llegamos hasta 600 euros. Pero de todas maneras vosotros sabéis que es el canon mínimo, que de ahí el licitador tiene que apostar por canons superiores. Entonces, como he dicho anteriormente, si ponemos un canon alto puede desincentivar que se presenten licitadores y puede desincentivar, que así lo dice el informe, si lo hubieseis leído, o sea, si lo hubieseis estudiado bien, podríais ver lo que dice, que puede desincentivar que se hagan las inversiones necesarias en el Pou de la Neu. Por otro lado, como habéis comentado, que no compite con una iniciativa privada, puedo decir que no compite, pero en ninguna condiciones, ya que este licitador, como mucho a los 6 años, se tiene que volver a presentar al pliego. Un tiempo corto, que si además necesita invertir para empezar su negocio y se le ponen un canon elevado, no tiene tiempo suficiente de recuperación de la inversión. Y si hubieseis leído bien el informe, eso es lo que dice el informe. Con los 6 años que el informe dice, se le tienen que dar más de 4. Y la ley en este tipo de contrato no nos deja dar más de 6. Por lo tanto, dice, no pongáis un canon elevado porque si no, en 6 años no va a poder recuperar esa inversión. Y 2, ¿no es distinto? Sí, también. ¿Por qué? Porque la persona con iniciativa privada no está sujeto a criterios administrativos, políticos, técnicos, etcétera, que hoy aquí se aprueban en el Pleno. Y en un negocio puede hacer y deshacer lo que le venga en gana, siempre bajo la ley, cosa que nuestro licitador no podrá hacer porque está sujeto a un pliego. Por ejemplo, en vacaciones, en menú, en idiomas, etcétera. Por lo tanto, no se parece... No puede competir con una iniciativa privada, pero son condiciones distintas. Por último, ¿qué desincentivaría la iniciativa privada? Pues comentaros que en pueblos de la provincia de Alicante muy similares a Gijona existe una oferta mucho más amplia de camas, de hoteles. Entonces consideramos que un buen proyecto con un licitador sin miedo a invertir generará visibilidad hotelera y restauradora a nuestro municipio, y eso sí que incentivará que aparezcan nuevos proyectos por la parte privada. Es decir, tendrá un efecto arrastre sobre otras iniciativas. Y cuando habláis de no recuperar la inversión de 140.000 euros, creo que estáis engañando un poco con esa cifra, porque vosotros sabéis que en el juzgado está todavía la demanda contra la anterior concesionaria, que se le exige una gran cantidad de esos 140.000 euros. Y solo por hacer un inciso, por la misma regla de 3 de no recuperar la inversión que se hace, si piensas en el bien público, si piensas en el capital en vez de en el bien público, en ningún país del mundo se invertiría en investigación básica, porque no existe esa reversión directa. Eso con respecto al canon. Espera, ya. Lo de los 6 años que has comentado, comentar que viene por ley, se ha explicado en muchas reuniones que este tipo de contrato no puede exceder de 6 años y el informe dice que para dar un tiempo mínimo para recuperar la inversión serían 4, hemos optado por hacer 4 años más 1 más 1. Y el más 1 más 1 viene de también preguntaros qué tipo de control de supervisión por parte del Pleno queréis, 4 más 2, 4 más 1 más 1. Y vosotros mismos dijisteis, que en este caso lo dijo Compromís, 4 más 1 más 1. Por lo tanto, yo creo que sí, que se ha incorporado y mucho a estos pliegos. A ver si...
Yo creo que más o menos he contestado. Y también decir, dice Joan, que hemos salido en prensa diciendo que ya estaban los pliegos acabados. Yo creo que no hemos salido nunca en prensa diciendo que estaban los pliegos acabados. Puede ser que se nos haya preguntado ¿cuándo queréis que estén los pliegos? Pues sí, hemos dicho cuándo queríamos que estuviesen los pliegos, pero que estaban acabados no lo hemos dicho. Y con respecto a la mejora del aseo, lo que no sé muy bien cómo lo has planteado, pero no se pide, no se exige que se arregle un aseo entero, no se exige, sino que es una mejora que está incluida en el pliego, porque todos los pliegos tienen mejoras. Y esta es una de las mejoras, que no la decidimos nosotros, sino que la decide la oficina técnica de este ayuntamiento. Y que además, yo sinceramente me alegré de ver esa mejora, porque esa mejora lo que pretende es que ese aseo sea accesible para personas con movilidad reducida. O sea, me alegro que la oficina técnica haya escogido esta mejora y no otra. Y yo creo que más o menos. Muy bien, gracias María. Pues abrimos un segundo turno de palabras. Empezamos por Joan. Sí, yo. Un momento, Cristian, ¿tienes que marcharte? Muy bien, no te preocupes, gracias. Sí, yo María, 4 cosas solo. Indicas que hemos tenido 4 reuniones, yo tenía apuntadas 3, no sé, la cuarta, pero que no voy a entrar ahí en sí cuando fue. Respecto al canon, yo sí que es verdad que tuvimos esta reunión, como tú has comentado, pero yo ya te trasladé que yo apostaba por un canon superior y te dije, si los otros partidos optan por un canon superior, yo os apoyaré, pero considero, pero no voy a bloquear que el canon este es pequeño. Respecto a lo que indicas del control de la nueva adjudicataria, no por el hecho de ser 4 más 1 más 1, y considero que se tiene que estar encima de la nueva adjudicataria para que no se repita lo que nos ha pasado. Considero, pues no sé, en este caso que será desde la oficina técnica, como indica el pliego, que se esté encima para que no volvamos a tener esta inversión como se ha indicado. Y por el tema de la prensa, yo en ningún momento me he inventado esto. No voy a entrar en una batalla de cuándo ha salido. Si quieres ya te lo enseñaré personalmente, pero esto salió 2 veces. Ya está, solo era esto. Gracias, Joan. Javier. Sí. Bueno, bienvenidos al Ayuntamiento de Gijona. Ayuntamiento en el que el PSOE habla del consenso y hoy acabamos de tener un ejemplo brutal de lo que significa para el PSOE el consenso. Muy bien. O sea, aquí viene uno, intenta plantear lo que se planteó en las reuniones de trabajo, intenta plantear una serie de mejoras, una serie de medidas, y luego se encuentra, pues que efectivamente, es que claro, el consenso significa yo pongo algo en la mesa, te pego con un mazo, dices que sí o que no y a tomar vientos. Ese es el planteamiento que se acaba de hacer ahora mismo. Tan sencillo porque sí, yo también me río. Acabas de hacer un alegato perfectamente para que cualquiera de los que estamos sentados ahora mismo aquí en la mesa cambiemos hasta el sentido de nuestro voto, que no va a ser así, porque hay gente que tenemos responsabilidad política en este sentido y lo que queremos es que salga el POU de la NEU. Pero lo que acabas de hacer ahora mismo, diciendo más o menos que es que el único prisma y las únicas gafas del color rojo que llevas puestas son las de tus ideas, hace bien a las claras que sea literalmente imposible llegar a un acuerdo y a un consenso. Eso es el consenso. El consenso es, mira, me remito a las palabras que ha dicho Fuensanta, se plantean primero las ideas encima de la mesa y luego se recogen. Pero no como se ha hecho en este caso, que oye, es que ni siquiera he recogido, ni he escuchado todavía hacer ninguna referencia a que yo lo primero que he agradecido es la participación y he agradecido la información. En cambio, te has dedicado a decir que es que no sé cómo dices que no a lo que yo estoy diciendo. Sí, porque hay una cosa que se llama tener opiniones distintas. Lo que pasa, claro, no, pero es que tú seguro, las opiniones que vosotros planteáis son las buenas. En el momento en que alguien tiene una opinión distinta, lo que se intenta es machacar. No, sencillamente se llama una opinión distinta. ¿Me sales con ejemplos como, por ejemplo, no, es que si solo miráramos el capital, resulta, eso es demagogia, resulta que no se investigaría nunca. ¿Pero a qué viene eso ahora? María, estamos hablando del pliego del POU de la NEU. No estamos hablando del sexo de los ángeles. Así que
Te lo dije el otro día en un mail, ya que hablas tú de los mails, y ya que yo no he sacado absolutamente ningún comentario que salió de la mesa de trabajo, porque para eso se llaman mesas de trabajo, yo en un mail ya te dije, María, no siempre se puede hacer política, o sea, es que se puede trabajar, y trabajar significa confrontar opiniones, y trabajar significa consensuarlas, pero en este caso no se ha hecho así. Y ahora vamos al fondo. Este es el consenso que se vende desde aquí, cuidado. Y además me viene muy bien, no iba a comentarlo, pero me viene muy bien el decirlo. Este es el consenso que se plantea desde aquí. Yo te dejo esto aquí encima de la mesa y tú votas sí o sí no. Eso, si has votado que sí, está consensuado. Y si has votado que no, es que no tienes participación y tienes consenso. Vale, pues no es mi opinión. Vamos al fondo del asunto, que es el importante, que es el que creo que le importa a los ciudadanos, al fin y al cabo. No iba a hablar del control técnico, pero es que ha habido un equipo de gobierno. Ahora me estás hablando de que no, es que han habido 140.000 euros de inversión porque la anterior propietaria no ha realizado sus labores de mantenimiento. ¡Ping! Labores de mantenimiento. Vaya, hombre, claro, labores de mantenimiento. ¿Quién controla las labores de mantenimiento del edificio? Anda, oficina técnica, anda, ayuntamiento, anda, nos hemos tenido que gastar 140.000 euros más. ¿Ha faltado control por parte del ayuntamiento para que eso no sucediera? Sí. Punto pelota. Tema del canon. Es que son 600 euros. Yo ni siquiera he dicho la cifra, pero es que son 600 euros para un edificio que tiene 700 metros cuadrados. Cualquier hijo de vecino, sea de Gijona, sea de La Torre, sea de donde sea, La Torre está a menos de 15 kilómetros de aquí, sabe perfectamente que 600 euros para un edificio de 700 metros cuadrados es barato. Lo podemos vender como nos dé la gana. Un informe puede decir que un elefante es capaz de colocarse encima de una aguja y que la aguja no se iba a romper. Pero eso no significa que sea la verdad absoluta, significa que se pueden contraponer opiniones. Y en este caso, la opinión de Ciudadanos no es que no se investigue no es que no se invierta en investigación. Es sencillamente que poner un precio tan sumamente bajo a un edificio tan sumamente grande, con una inversión tan sumamente grande, hará que la gente que quiera invertir de manera privada, como lógicamente es, y tú eres economista, como lógicamente es, yo soy aparejador, el que vaya a invertir esa gran cantidad de dinero jamás va a poder pagar esa poca cantidad a un banco, a un préstamo o de su propio bolsillo. Entonces, por mucho que tú digas que yo estoy de acuerdo con el tema de que se reactive la actividad, pero si he sido el primero que ha dicho que no voy a bloquear el proyecto porque lo que entiendo es que hay que hacerlo. Por lo tanto, has utilizado palabras además bastante desagradables. Has dicho engañar. Aquí no nadie engaña a nadie. María, cuídate de las palabras en ese sentido, porque al fin y al cabo, si lo que tratas es consensuar, así no se hace. Permítemelo como algo más mayor que tú que soy. Y finalmente, las reuniones de trabajo. Pues sí, reuniones de trabajo. Se presenta un pliego, tú opinas sobre él, yo hice una opinión, la opinión fue la que es, y luego sí, hablas de pequeñas cosas. No es que se ha recogido también que hablara del valenciano. Es que si no, ¿para qué voy a las reuniones de trabajo? Es que, a ver, María, es que yo hay cosas que no acabo de comprender. Entonces, para finalizar, Ciudadanos no va a bloquear el proyecto del Pou de la Neu, por mucho que después de tu alegato de consenso me apetezca hasta cambiar el voto. Porque al final lo que tenemos que mirar es para que se reactive el Pou de la Neu, porque lleva 3 años cerrado, no 2, 3. 3 años cerrado. Entonces, lo que hay que hacer es abrir el Pou de la Neu. Y por lo tanto, Ciudadanos lo que va a hacer es desbloquear el proyecto, no va a bloquearlo para nada. Y luego, para otros temas de consenso, espero que el consenso sea literalmente lo que dice realmente el diccionario de la Real Academia, que al fin y al cabo es cuando todo el mundo está de acuerdo, entonces hay un consenso. Pero como tú acabas de comprobar, ni Compromís, ni el PP, y creo que hasta ni Més i Sona, te están dando el consenso, te están dando la abstención para que se pueda ir para adelante con el proyecto. Mirémonos, no te quedes solo en el árbol, pega 3 pasos atrás, mira al bosque y define bien lo que significa el consenso y no plantar cosas encima de la mesa y con un mazo decir si votas sí o sí no. Gràcies. Continuamos. Fuensanta, vols agarrar de nou la paraula? Pues no, perquè crec que la intervenció de Maria ha parlat per si sola, si no fa falta afegir res. Doncs Gràcies. continuem. I per part de Més i Sona? Res més. Bueno, yo sí que quiero contestar. Muy bien. Creo que el tema del control, no sé si lo ha dicho ya Joan o lo ha dicho Javier.
Que el tema del control no es solo el 4+1+1, sino también es que exista un técnico responsable, igual que existe en el pliego de basuras, o sea, que tenga la obligación de lo que hablamos el otro día en la reunión de mantener la autorización con respecto a Consellería. O sea, sí que existen unos mecanismos de control que no existían en el anterior pliego. Después, con respecto, volvemos a lo del canon mínimo. El informe no es una verdad absoluta, pero sí que es una verdad sobre un profesional especializado en redacción de informes de viabilidad. En la reunión que estuvimos Mariví, Joan y yo, que se consensuó, porque sí que Joan habló, bueno, pues si estuviesen aquí PP y Ciudadanos, pues a lo mejor había más peso en subir el canon que no subir, pero de todas maneras Mariví y yo, que aún optábamos por un canon inferior, sí que optamos por subir un poco el canon para estar más, como dices, para llegar a ese consenso. Dices que que no he dado consenso, que no he dado consenso. Si os he dejado hablar, participar, llegar a debate. Dice que no ha habido debate en las reuniones. No ha habido, pues bueno, será mejor en las que, no sé. No ha habido, dime si no ha habido debate en las reuniones. Sí, has dicho que no ha habido debate, que consensuar es debatir, y sí, ¿ha habido debate? Sí, hombre. Pero eso no es consensuar. Debatir, bueno, eso no voy a entrar. Y consensuar es que uno ponga cosas encima de la mesa y el otro otras cosas encima de la mesa, se lleguen a acuerdos, cosas que me gustan más a mí, cosas que te gustan más a ti. Pero cuando el único punto trascendente para la votación de este pliego es el canon, pues el canon se consensuó con Mariví, Joan y yo. ¿Que a Joan le sigue sin gustar? Pues lo puedo entender. Lo puedo entender. Y puedo entender que a vosotros no os guste. Pero el informe en el que me respaldo dice que 6 años, si además tiene que hacer una inversión para entrar, tiene que haber un canon que además marca en 25.000 euros, y nosotros lo estamos marcando como mínimo, si no recuerdo mal, en unos 30.000 euros. O sea, estamos subiendo ese canon. Por lo tanto, sí que ha habido ese esfuerzo de consenso. Y además, como sabéis, no existe solo el canon dinerario, sino que, como bien dice el informe, se le exige al licitador 5.000 euros a lo largo de todo el periodo que gaste en temas de publicidad y en temas de imagen, tanto del POU de la Neu como del Ayuntamiento de Gijona, como del municipio de Gijona. Por lo tanto, ese canon en especie también va a revertir en Gijona. No se le exige un canon dinerario que entre directamente a las arcas municipales, sino que vaya directamente a la mejora de la imagen de este municipio. Dice que Messi Sona, no sé, se podrá abstener por muchos aspectos, pero vamos, por conversaciones previas sé que el pliego no les parece incorrecto, ni el canon, ni el tiempo, ni las condiciones, sino que me corrija mal. O sea, que tengamos posiciones distintas en todo, seguro, porque somos partidos distintos y personas distintas, y seguro que vamos a tener posiciones distintas, pero tampoco voy a consentir que se me diga que no se ha consensuado, porque mis compañeros saben que me he dejado la salud así, y no lo puedo, porque os he sentado en reuniones y os he enviado muchos emails y he hecho hasta llamadas personales a cada uno de vosotros. Así que no podéis decir que no se ha consensuado y que no habéis participado, porque hasta en cosas mínimas de subir el punto de no sé qué, o en el tema de compromiso de que se puedan aceptar mascotas, pues bien, pues se pone. Si en sí el fondo de la cuestión es que haya un buen proyecto de gestión, para mí es lo más importante, que haya un buen proyecto de gestión, y os agradezco que no bloqueéis este tema.
y os agradezco también vuestras aportaciones, porque seguro que enriquecerán el pliego. Y no sé si me queda algo por contestar. Ahí, si hay alguna intervención más, yo no sé cómo vamos de intervenciones, pero bueno, creo que no hay ningún problema en seguir escuchándonos. Tú, como alcaldesa lo entiendes así. Muy bien, pues si hay alguna intervención más. Javier, ¿vas a ser breve? Súper breve. Muy bien. Me quedo con las dos últimas frases, que es lo que debería haber escuchado en la primera intervención. O sea, ya está, las dos últimas frases. Agradezco que... O sea, os he dado toda la información posible y agradezco vuestra participación. Gracias, María. Yo, vamos, de nada. Yo voy a intentar resumir un poco, porque me da la sensación que también hemos hablado mucho de cómo llegamos a este punto. Yo, me resisto a pensar que sentarse a hablar no sirve de nada. Yo creo que sí, y me habría gustado que la sensación hubiese sido más positiva de lo que estoy viendo aquí. Al final se dedica mucho esfuerzo, yo sé que por parte de la Concejalía de Turismo, María ha dedicado mucho esfuerzo y muchas ganas a que esto saliera de otra manera. Yo creo que en parte puede ser esa también la circunstancia, que después de todo el esfuerzo, después de escucharos a todos, después de las reuniones planteadas, después de ese informe técnico externo que hubo que pedir, después de todo este tiempo que ha pasado, pues no sé, a poder aprobar este pliego por unanimidad. Así que yo también os agradezco pues el que no se bloquee, el que se abstenga. Yo me voy a quedar con esa parte positiva, pero desde luego también esas reuniones de trabajo tienen que servir para algo, tienen que servir para resolver dudas y poder acercar las posiciones lo máximo posible, ¿vale? Yo creo que es un pliego muy trabajado, muy positivo, en el que se ha centrado estas intervenciones únicamente en el caso del canon, cuando no es así. El pliego lleva muchísima otra información que obligará al nuevo adjudicatario o adjudicataria a invertir dinero en el POU, que al final es patrimonio de todos los gijonencos para mantenerlo. Yo voy a defender también el posicionamiento del equipo de gobierno, que sé que ha tenido también apoyo por otros grupos, que el objetivo no era sacar dinero con el Pou de la Neu, sino el que sea un referente de turismo de interior y el que se abra cuanto antes, y además se gestione lo más correctamente posible, y por eso pues se estimaba que el canon no era determinante, sino que se han añadido pues otros temas como asegurarnos que el mantenimiento, que se invierta, que se acondicione. Se ha incluido incluso la obligación por parte del nuevo adjudicatario de realizar publicidad también sobre el Pou de la Neu y sobre el municipio en general. Es decir, no nos quedemos únicamente en que la persona que llegue va a gastar 600 euros al mes y ya está, al revés, va a tener muchas más obligaciones, y así lo veis reflejado en el pliego que estamos aprobando hoy, ¿vale? Llegamos a esta situación también después de pelear mucho. A ver, hablabais de situaciones anteriores. Realmente hace 15 años lo que se aprobó fue un contrato mercantil, cuando no había ninguna razón para ello. Desde el ayuntamiento lo que firmamos son contratos administrativos. La diferencia importante, pues que al ser un contrato mercantil, el ayuntamiento hemos tenido que ir al juzgado para recuperar la gestión y el control de una propiedad que es municipal. Hasta ese punto se ha complicado todo, y yo creo que eso también es lo que ha venido dilatando en el tiempo esta situación. De hecho, hemos tenido que volver a ir al juzgado a reclamar las cosas incorrectas después de informes y de revisiones, ¿eh? Con este contrato acabamos con esa situación. Es un contrato administrativo y será al revés, será el adjudicatario quien tenga que recurrir a los juzgados si algo no está de acuerdo, pero desde aquí, desde este pleno, podremos resolver este contrato, es decir, aumentamos el control, que es de lo que se pretendía y de lo que se ha hablado también en este pleno, y mientras ampliamos el control sobre la gestión del Pou de la Neu, y además que pasa también por la duración, es decir, ya no estamos hablando de 15 años, que da como una situación como a muy largo plazo por el adjudicatario. Quien finalmente opte a gestionar el Pou de la Neu sabe que estará dando explicaciones prácticamente a diario, y con un contrato máximo de 6 años, pero que tendremos que aprobar las prórrogas.
Es decir, que estamos aumentando el control. Nos preocupa mucho el no volver a sufrir lo que hemos venido viendo hasta ahora. Que el Ayuntamiento de Gijona, por culpa de ese contrato mercantil que hace 15 años se firma, prácticamente no se tenía control sobre este edificio. Entonces yo creo que estamos bastante más, en situaciones mucho más cercanas de lo que puede parecer a quien visualice este pleno, ¿de acuerdo? Yo insisto también en que pienso que sentarse y hablar sirve más de lo que aquí se ha escenificado, por eso nosotros vamos a continuar trabajando así, pero también quiero que también quede encima de la mesa que no es obligatorio, que se ha hecho mucho más de lo que la ley exige. Entonces podríamos haber llegado a este viernes pasado a convocar este pleno y haberos dado la información en ese momento. Desde luego no es la voluntad política de este equipo de gobierno, no es como desde la Concejalía de Turismo, no es como María ha trabajado desde el primer día. Ha sido largo, sí, nosotros hemos sido los primeros que nos hemos despacienciado, y permitidme la palabra, porque esto se ha convertido en un proceso largo, pero porque nos preocupaba más que la urgencia o la prisa, el hacerlo bien y no volver a incurrir en errores del pasado. Y eso ha significado trabajo, ha significado tiempo, y dar participación y reunirse y hablar, y ese estudio externo pues también requiere de ese tiempo. Entonces, el objetivo, yo creo que coincidimos todos, es que, pues que sea un contrato al que se pueda presentar, tengamos opción luego para elegir, y eso también pasa por controlar ese canon que se pide para que no sea un inconveniente a la hora de que cualquiera se presente. Nos preocupaba mucho, y yo creo que María más de una vez así me lo ha trasladado, que no solamente grandes empresas se pudiesen presentar a un contrato así, sino que por nuestra parte también veíamos en positivo la posibilidad de que gente de Gijona, gente a lo mejor con no tanto ese recorrido en la hostelería o no de grandes empresas, pudiese optar a un contrato así. Esperemos haberlo conseguido, pero desde luego la prioridad, como os decía, es que, y ahí coincidimos todos, ya os hemos escuchado, que el POU de la NEU vuelva a abrir, que se dé un buen servicio, que quien tenga la gestión, además, disponga del dinero que disponga, sea para invertirlo en el POU, invertirlo en la gestión y contratar a gente. Nos parece más importante el que haya un buen personal a que el ayuntamiento pues ingrese más o menos dinero, que desde luego no era esa la posición que nosotros defendíamos. Bueno, yo espero haberlo resumido más o menos todo lo que se ha dicho aquí y cuáles serán las prioridades por parte del equipo de gobierno y de la Concejalía de Turismo. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Pues queda aprobado el pliego y esperamos que dentro de muy poco veamos de nuevo abierto el Hotel POU de la NEU. Muchas gracias a todos.